Sabemos que la célula es la unidad fundamental de toda la vida. Científicos de todos los tiempos y lugares se han dedicado a estudiarlas, pudiendo reconocer sus estructuras y funciones, ayudándonos a comprender los procesos que se llevan a cabo dentro de ellas. Una gran parte de estos descubrimientos y avances han sido aportados por un increíble sistema, el cultivo celular. Pero, ¿en qué consiste? El cultivo celular es el conjunto de técnicas que permiten el mantenimiento de células in vitro bajo condiciones adecuadas, preservando lo máximo posible sus propiedades fisiológicas, bioquímicas y genéticas. El primer investigador en darse cuenta de la gran potencialidad del cultivo celular como técnica de mantenimiento de células in vitro fue Wilhelm Roux, quien, en 1885, cultivó células de embrión de pollo en solución salina durante días. Con este experimento, se demostró que las células embrionarias podrían sobrevivir sin requerir la presencia de un organismo que las mantuviera vivas en su interior. A pesar de estos avances iniciales, existía una gran limitación. Hasta entonces, los cultivos celulares no disponían de medios nutritivos adecuados para la propagación de las células. Fue gracias a la labor realizada por Montrose Burrows que esta limitación dejó de ser un problema. Burrows descubrió que el plasma era un nutriente esencial en los medios de cultivo, siendo estos óptimos para la propagación de células de diversos tejidos celulares en condiciones in vitro. Otros investigadores que realizaron trabajos de cara a la mejora de la técnica del cultivo celular serían Rose y Jones en 1916. Estos fueron los primeros en utilizar la tripsina para disgregar las células y permitir así el primer cultivo celular propiamente dicho. Entre los años 1920 y 1940 no hubo grandes avances, pero un par de años después, en 1952, en un renombrado hospital en Baltimore, Estados Unidos, el Dr. George Gay, obsesionado con la creación de un cultivo celular inmortal de origen humano, recibe una muestra celular de cáncer cervical uterino de Henrietta Lacks. Al analizarla, se dio cuenta de que esta célula se dividía de forma constante cada 24 horas, sobrepasando el límite de 50 divisiones posibles para una célula normal, consiguiendo así desarrollar la primera línea celular inmortal, conocidas como células HeLa, que hoy en día es una de las líneas celulares con mayor aplicación biomédica en el mundo, con más de 60.000 artículos científicos publicados acerca de investigaciones hechas con ella. En la actualidad, uno de los avances más destacables de la técnica de cultivo celular se consiguió cuando se reprogramaron células adultas en células pluripotenciales inducidas, alcanzado por los científicos japoneses Takahashi y Yamanaka en 2006, pero eso lo explicaremos más adelante. Ahora bien, todas estas investigaciones se han realizado con diversos tipos de cultivo celular, de los que se distinguen 4 grandes clasificaciones. Cultivo de órganos. En este tipo de cultivo, la organización tridimensional del órgano in vivo se mantiene. El órgano o porción del mismo se mantiene en un medio líquido, del que extrae los nutrientes y que elimina los desechos metabólicos. Los diferentes tipos de células se mantienen en su forma diferenciada y constituyen una buena réplica del órgano original, pero generalmente no logra propagarse, ya que el crecimiento de células se produce únicamente en la periferia. Explantes primarios. Estos están constituidos por fragmentos pequeños de tejidos u órganos que se adhieren a una superficie en la que generalmente crecen las células más periféricas del explante. Cultivo de células. Este tipo de cultivo está formado por células dispersas disgregadas de un tejido vivo, de un cultivo primario o de una línea celular. Las células crecen en suspensión o adheridas a una superficie. Generalmente son cultivos que contienen un único tipo de célula, homogénea genéticamente. Es el tipo de cultivo más utilizado en la actualidad debido a su capacidad de propagación mantenida. Ahora que hemos hablado del cultivo celular y las investigaciones que son posibles gracias a este, nos enfocaremos en lo que nos convoca, el cultivo histotípico y organotípico. Los cultivos histotípicos son cultivos de un solo tipo celular, que consiguen alcanzar una elevada densidad celular, tal y como ocurre en los tejidos. Por otra parte, los cultivos organotípicos logran hacer todo lo anterior con varios tipos celulares. Estas interaccionan entre sí, intentando parecerse lo más posible al ejemplar original. El objetivo final de este tipo de cultivos es la creación in vitro de tejidos u órganos completamente funcionales que pueden ser utilizados en injertos o trasplantes.
siendo imprescindibles en campos como la ingeniería tisular, medicina regenerativa o desarrollo de nuevos fármacos. En pos de este objetivo se ha desarrollado una flamante gama de técnicas denominadas cultivo 3D, que llegan a desafiar al antiguo y confiable cultivo de 2 dimensiones. Cultivo 2D versus cultivo 3D. El cultivo 3D logra representar de forma más exacta el microambiente donde residen las células en los tejidos, por lo que el comportamiento de las células imita mucho mejor las respuestas de las células in vivo, diferenciándose morfológica y fisiológicamente de las células del cultivo 2D, generando cambios en la expresión génica y el comportamiento celular. En la tradicional monocapa 2D, las células se adhieren y crecen en una superficie plana. Esta monocapa les permite a todas las células del cultivo recibir una homogénea cantidad de nutrientes y factores de crecimiento. Las células en cultivos 2D son generalmente más planas y estiradas a como serían en un medio in vivo. Todo lo contrario se da cuando se realiza un cultivo por un sistema 3D. Las células forman esferoides compuestos de células en varias etapas, proliferadas, inactivas, apópticas, hipóxicas y necróticas, dentro de un medio de suspensión. En estos esferoides, las interacciones célula-célula y célula-matriz extracelular logran parecerse al ambiente natural encontrado in vivo, por lo que los procesos celulares logran darse sin ningún problema. Los cultivos en 3 dimensiones han sido tan bien recibidos que han llegado a constituir la base de una nueva disciplina. La ingeniería de tejidos. Su objetivo es recopilar ideas o teorías que restauren, mantengan o mejoren los tejidos dañados u órganos completos, instaurando un protocolo para sus construcciones basado en combinar andamios, que son sustancias diseñadas para ser incorporadas dentro de un sistema vivo, reemplazando o restaurando un tejido viviente, con células y moléculas biológicamente activas para crear tejidos funcionales, funcionando como si fuera la construcción de una casa. ¿Cómo funciona la ingeniería de tejidos? El proceso frecuentemente comienza con la construcción de un andamio a partir de un amplio grupo de fuentes posibles, desde proteínas hasta plásticos. Una vez que se crean los andamios, se pueden introducir células con o sin un cóctel de factores de crecimiento. Si el entorno es adecuado, se desarrollará un tejido. Otro método para crear un tejido nuevo utiliza un andamio existente. Las células de un órgano donado se desprenden y el andamio de colágeno restante se usa para crecer un tejido nuevo. Este proceso ha sido utilizado para la bioingeniería de tejidos del corazón, hígado, pulmón y riñón. Este enfoque ofrece grandes esperanzas para utilizar el andamiaje con el tejido humano descartado durante una cirugía y combinarlos con las propias células de un paciente. Actualmente, y con la ayuda de la impresión 3D, la ciencia avanza hacia desarrollar técnicas que nos permitan construir tejidos y órganos en el laboratorio de manera personalizada para cada individuo, utilizando las propias células del paciente como tinta. En esta parte de la construcción de órganos, el tecnólogo médico de imagenología y física médica es vital, ya que para saber la estructura en 3 dimensiones de estos órganos se utilizan varias técnicas como resonancias magnéticas, tomografía y diferentes técnicas de escaneo. ¿Y de dónde se consiguen todas estas células? ¿Se acuerdan de los científicos japoneses que mencionamos antes? Bueno, los científicos Takahashi y Yamanaka en 2006 lograron inducir a una célula específica a que se transforme en una célula madre. Como ya sabemos, estas poseen toda la información necesaria para convertirse en cualquier tipo celular según se requiera. De ahí su clasificación de pluripotente. Ahora bien, estas células son muy difíciles de encontrar. Con esta increíble técnica, se logran borrar todas aquellas instrucciones específicas de una célula diferenciada. Para esto se utilizan virus que han sido modificados genéticamente, de modo que estos solamente actuarán como vectores que transmiten la información genética que queramos, algo así como mensajeros, que en esta ocasión llevarán una mezcla de 4 genes, los que una vez dentro del genoma de la célula, la reprogramarán y convertirán en una célula madre. Estos son generalmente los genes OCT4, CMYC, KLF4 y SOX2, que juntos son capaces de deshacer y eliminar todas estas modificaciones epigenéticas que diferencian a una célula madre de una célula diferenciada. Ahora bien, las células madres inducidas no se limitan a ser piel y tejidos básicos, ya que permiten métodos de análisis anatómicos en órganos humanos tan complejos como el cerebro. El desarrollo de este órgano exhibe varios aspectos únicos, como el aumento de la complejidad y la expansión de la producción neuronal. Como resultado, los enfoques in vitro para modelar el desarrollo y las enfermedades del cerebro humano son un área de intensa investigación.
Un estudio reciente ha logrado desarrollar organoides cerebrales desde estas células madres inducidas puestas en un cultivo 3D, replicando la organización anatómica de múltiples regiones cerebrales, incluyendo la corteza cerebral. A su vez, los organoides derivados de las células madres inducidas que se habían aislado de un paciente con microcefalia grave mostraron una diferenciación neuronal prematura y cantidades reducidas de neuroepitelio, lo que demuestra que incluso los trastornos complejos del sistema nervioso central pueden modelarse utilizando un cultivo 3D. Estos métodos de cultivo se pueden implementar en una sala de cultivo de tejidos estándar y puede dar lugar al desarrollo de la corteza cerebral, el telencéfalo ventral y el plexo coroideo, entre otros, en 1 o 2 meses. También se pueden aplicar estas técnicas a estudios de desarrollo, así como el estudio de una variedad de enfermedades del cerebro humano. Además, como los organoides se pueden mantener durante un año o más en cultivo a largo plazo, también tienen el potencial de modelar eventos posteriores como la maduración neuronal. No nos adentraremos en las discusiones éticas y morales que derivan de, por ejemplo, una restauración de órganos infinitos o la creación de nuevos individuos con materiales artificiales. De lo que sí estamos seguros es que este método de cultivo puede cambiar el mundo y esperamos con ansias los próximos pasos de esta tecnología tan prometedora. Watermelon sugar high.